Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. El día de hoy continuamos con el matrimonio como instrumento de Dios. La vez pasada hablábamos que el matrimonio nos enseña, nos lleva a practicar el perdón. El día de hoy quiero que veas conmigo cómo el matrimonio es un instrumento de Dios para nuestra transformación, para nuestro crecimiento, nuestro arrepentimiento. En otras palabras, el matrimonio no nada más se trata de perdonar ofensas, sino que el matrimonio también es un continuo arrepentimiento, transformación, caminar en obediencia. Y esto se da en el contexto de una amistad profunda. El día de hoy quiero que te lleves esto a tu casa. En el matrimonio vas a encontrar la amistad más profunda que puedas encontrar a lo largo de tu vida. Y en ese contexto de amistad es donde Dios va a utilizar el matrimonio para nuestra transformación. Ahora, no quiero avergonzarlos, pero si les pidiera a todos los casados, no lo hagan, pero si les pidiera que alcen la mano si han encontrado en su esposo o en su esposa su mejor amigo. ¿Sabes? Según la institución de consejería para el matrimonio, solo alrededor del 14% de los adultos identifican a su cónyuge como su mejor amigo. Solo el 14%. El 36% incluyeron a su pareja dentro de su círculo de amigos. Tienes un círculo de amigos, está dentro del círculo de amigos, aunque no necesariamente como la mejor amistad. Ahora, si tu cónyuge no tiene un círculo de amigos muy grande, si tal vez son las mascotas, te incluyó ahí uno de ellos. Aunque no necesariamente como la mejor amistad. Aproximadamente solo 1 de cada 7 personas dice que su pareja es su mejor amigo. Y sabes, recordábamos
una cita que leíamos hace algunas semanas, donde llegamos al matrimonio con unas expectativas un poco fantasiosas. Llegamos al matrimonio, nos desilusionamos, nos alejamos de esa persona y ahora en el matrimonio experimentamos una de las soledades más cruentas. Ahora la persona que está más cercana a mí físicamente ahí en mi casa, en mi sala, es una persona muchas veces desconocida. Ahora, ¿cómo es que puedes encontrar a tu mejor amigo dentro del matrimonio? Si eres soltero, ¿cómo es que puedes entrar al matrimonio buscando ser el mejor amigo de tu esposo o de tu esposa? Sabes, el día de hoy vamos a ver tres características del matrimonio cristiano, y las primeras dos dan como resultado la tercera. En otras palabras, dos ingredientes para una amistad profunda. Quiero que vayas conmigo entonces a Efesios 5 y quiero que veas que en el matrimonio cristiano ha de haber cuidado, ha de haber confrontación. Y solo así vas a poder disfrutar de una comunión profunda. En otras palabras, las características del matrimonio cristiano son cuidado, confrontación y comunión. Quiero que veas conmigo la primera característica. En el matrimonio ha de haber cuidado. Efesios 5, versículo 28, lo acabamos de leer. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Quiero que veas el argumento de Pablo. Está equiparando la relación de Cristo con la iglesia. Y está diciendo entonces que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y entonces, como nosotros somos el cuerpo de Cristo, es Cristo entonces ahora quien nos cuida, nos procura, nos sustenta. Y entonces Pablo dice, así como Cristo ama a la iglesia, entonces en el matrimonio, el esposo, pero no solo el esposo, la esposa también, han de amarse. Y fíjate, dice, continúa, el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Y quiero que veas el razonamiento. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo. ¿Te das cuenta lo que está diciendo? Entonces, tu esposa o tu esposo, como han sido unidos, son el mismo cuerpo. Justo como Cristo y la iglesia son un mismo cuerpo. ¿Te das cuenta? Nadie ha aborrecido jamás a su cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Ahora entonces Pablo dice que amar a mi esposa es amar a mi cuerpo. Cuidar a mi esposa es cuidar a mi cuerpo, porque nadie ha aborrecido su propio cuerpo. Solo una persona, te diría, que no está en todos sus sentidos, odia su cuerpo. Y habrá dismorfia física o como lo quieras llamar, una persona no acepta su cuerpo, no lo acepta, no está a gusto con su cuerpo, pero estamos de acuerdo que esa es una anomalía. Yo cuido de mi cuerpo, lo atiendo. Aunque haya frío, ha habido frío, ¿verdad? Y mi esposa está ahí acarreando a mis hijos para que se bañen, porque tienen que cuidar de su cuerpo. Algunos de ustedes, espero que todos se hayan bañado, espero que sí, pero se bañan aunque haya frío, porque quieren procurar su cuerpo, ¿no es cierto?
Esto va de la mano con lo que la Biblia dice. Moisés escribió en Génesis capítulo 2, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, fíjate, y serán una sola carne. ¿Te das cuenta de la unidad de lo que está diciendo aquí la Biblia? El hombre y la mujer, los esposos con las esposas son una sola carne, son un solo cuerpo. Y entonces Pablo está diciendo que hemos de cuidarnos, hemos de procurar nuestro cuerpo, porque a los ojos de Dios hemos hecho un pacto y ese pacto nos ha unido, es una unión única. Y si no cuidas de tu cuerpo, tarde o temprano va a haber señales. Si no te duele la cabeza, si no tomas medicina, va a haber un tiempo, un momento en que tu cuerpo va a ser incapaz de seguir trabajando. ¿Sabes? Habrá temporadas donde pienses que lo que necesitas ahora más que nada es una mejor posición laboral, un mejor sueldo, y entonces desgastas tu cuerpo para conseguir esas cosas. Pero no me dejarás mentir, pasará un tiempo y tu cuerpo entonces empezará a sentir esos estragos y entonces te darás cuenta que necesitas cuidar de tu cuerpo. Hay síntomas que sufrimos si no cuidamos de nuestro cuerpo. Fíjate, la idea de Pablo es bastante sencilla. Está diciendo que somos el mismo cuerpo, que yo con mi esposa somos una sola carne, somos el mismo cuerpo y entonces ha de haber cuidado como yo cuido a mi cuerpo, porque nadie aborrece a su cuerpo. Y entonces cuando hay temporadas donde trabajo demasiado, donde me descuido, mi cuerpo entonces ahora me reclama y tengo que procurar a mi cuerpo. Le hago una sopa de pollo, tomo medicina, tengo que procurar a mi cuerpo. ¿Tiene sentido? Hace algunas semanas, hay unos de mis vecinos, un matrimonio ya pues grande, no sé, tendrían 80 años, son conocidos ahí en la colonia, o por lo menos ahí en la cuadra donde vivo, porque es cómico y es triste, pero estas personas son conocidas allí en mi cuadra porque siempre se están peleando. Pero se pelean mal. Usualmente estás en la calle, tienes ahí una diferencia con tu esposa o tienes una diferencia con tu esposo y usualmente como que te aguantas a la casa, o sea, no sé, no quieres hacer un zafarrancho ahí, te esperas. No sé qué pasa con el tiempo, yo creo como que relajas esas cuestiones sociales, a ellos les vale queso. Y donde vayan, en serio, donde vayan, empiezan a discutir así, pero mal, se gritan, ya su cara de hastío. Y un día entro allá a la verdulería, estoy comprando ahí plátanos, y entra esta pareja, y sabíamos que ya se acercaban, porque se venían regañando los dos. Y entonces entran a la verdulería, y la mujer va a agarrar verduras, y el hombre se enoja de esas verduras, y después el hombre va a agarrar unas frutas y la mujer se enoja porque va a agarrar esas frutas y empezaban a pelear ahí. Al final de cuentas no agarraron absolutamente nada. Se salieron y se van caminando otra vez a su casa. Y sabes, todos en la verdulería cuando se salieron nos empezamos a reír porque era algo de sí, o sea, otra vez pobres se pasan. Pero sabes, me pongo a pensar cuando los veía alejándose. Híjole, no sé si llegaron al matrimonio así. Estoy convencido que no. A mí me hubiera gustado verlos en su día de bodas. Me hubiera gustado ver la ilusión de esas personas. Me hubiera gustado ver la felicidad que tenían. Me hubiera gustado ver sus abrazos. Me hubiera gustado ver ahí sus caricias. Estoy seguro que eso que vi en la verdulería no fue como empezaron las cosas.
Y solamente me puedo imaginar qué habrá pasado estos años. ¿Qué habrá pasado desde la boda hasta ese día en la verdulería? Y sabes, podríamos decir que estas personas tal vez no han firmado ningún papel de separación, pero técnicamente están separados. No sé si estas personas tengan comunicación dentro de sus casas, si cada uno conozca los anhelos de otro, las preocupaciones del otro, los sueños del otro, las desilusiones. Y sabes, estoy convencido que aunque las cosas no empezaron así para ellos, hubo momentos, hubo tiempos de decisiones donde se olvidaron de cuidar y de procurar el cuerpo, donde se descuidaron, donde se olvidaron, donde no se alimentaron. Y sabes, quiero que te des cuenta una vez más lo que Génesis dice. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Recuerdas que habíamos platicado que en este contexto lo que el autor bíblico está diciendo es algo contracultural? Es algo que ofendía la sensibilidad familiar de ese entonces. La familia era lo más importante, el papá y la mamá eran lo más importante, la obediencia de la hija al papá y a la mamá era lo supremo. Que el hijo estuviera en la casa de su papá y de su mamá era lo más importante. Y ahora Moisés les está diciendo a ellos, Dios está utilizando este libro y les está diciendo a ellos que entonces ahora van a dejar absolutamente todo y se van a unir ellos en una sola carne y van a formar una nueva persona. Una nueva persona donde ahora ellos son responsables de su pacto, de su cuerpo. Donde ahora el pacto que han hecho tiene la supremacía sobre absolutamente todo, incluso su familia. Y sabes, hablábamos del propósito del matrimonio, ¿no es cierto? Reflejar ese pacto que hemos hecho. Y en ese matrimonio hemos de cuidarlo porque somos el mismo cuerpo y hemos de tomar decisiones. Si hemos de cuidar ese cuerpo, te diría solteros, tomen nota, casados, tomen nota, que sí es cierto que hemos de cuidar nuestro matrimonio porque somos el mismo cuerpo. Y si es cierto que Dios nos llama a darle la prioridad suprema sobre todo, hemos de tomar decisiones en la vida que reflejen el cuidado que tenemos en ese matrimonio. Sabes, te pongo un ejemplo. Hace ya, no sé, 12, 13 años, cuando nació mi primer hijo, 12 años. No soy tan mal padre. ¿Cómo se llamaba? Bueno, nuestro primer hijo. Sabes, cuando nació nuestro hijo, tenía que ser cambiado, tenía que ser alimentado. Y el primer año, los que han pasado por eso saben que es casi imposible dormir. Pero tienes que procurarlo, tienes que estar con él. Pero desde el principio, mi esposo y yo queríamos cuidar el pacto que habíamos hecho. Y te confieso, no es una idea que yo tuve inspirada en mi sabiduría. Era sabiduría que había pasado de persona en persona o de generación en generación. Y nuestro matrimonio, nuestro noviazgo lo vivimos rodeados de personas más grandes que nosotros, te diría de las personas más sabias que hemos conocido. Y sabes, desde el principio para nosotros era importante tomar decisiones para cuidar nuestro matrimonio. Ahora sabíamos que los primeros años iban a ser intensos.
El primer año especialmente no sabíamos a dónde nos íbamos a meter, pero nos advirtieron. El primer año, prepárense, se va a dormir poco, tienen que cuidar a esta persona que es necesitada, está indefensa, pero ustedes necesitan tomar decisiones ahora para que puedan cuidar y proteger su matrimonio. Entonces, hicimos un tiempo. Nos pusimos en la mente un tiempo y dijimos, ¿sabes? De aquí a este tiempo vamos a ayudar a nuestro hijo a sentirse seguro, hacerle entender que no pasa nada, que estamos con él, pero necesita su tiempo, nosotros necesitamos nuestro tiempo. Y sabes, como un ejemplo, lo que hicimos fue entonces que al año nos pusimos esa meta, al año nos hicimos ese propósito de independizar a nuestro hijo para que pudiera salirse de nuestra cama. Y entonces teníamos ahí un cuarto junto del de nosotros, era un apartamento pequeño. Y entonces nuestra misión, nuestro objetivo era poder hacerle entender a nuestro hijo, darle esa seguridad a nuestro hijo, estamos aquí, tranquilo, te estás seco, estás alimentado, estás cambiado, no pasa nada. Pero sabes, te confieso que ese cambio para nosotros y esa decisión que hicimos desde el principio, te confieso que eso nos ayudó muchísimo, muchísimo en nuestro matrimonio. Le ayudó a él a entender, a sentirse seguro, a tal vez no manipularnos a veces. Pero sabes, nos ayudó a nosotros tanto a recobrar un poco del ritmo que teníamos como matrimonio. Y sabes, a nuestro hijo o a nuestros hijos desde el principio les decíamos que la mejor forma de amarlos a ellos era cuidar nuestro matrimonio. Otro ejemplo, desde pequeños a nuestros hijos. Ahora te digo esto y te digo esto como un ejemplo, ¿sale? Hay contextos, nosotros tomamos estas decisiones con consejo, sabíamos que nuestras vidas iban a estar ocupadas, sabíamos que nos íbamos a involucrar fuera de la casa, no íbamos a estar en contacto, entonces para nosotros era primordial proteger esos tiempos. Otro ejemplo era que entonces a nuestros hijos desde pequeños los hicimos subir a su cuarto a las 8. Y los hicimos subir a su cuarto a las 8 porque Rebeca y yo queríamos tener un tiempo, no nos habíamos visto en todo el día, y si nos habíamos visto era nada más para gritarnos, no para exhortarnos, no, simplemente estábamos ahí era broma, no. Era para, nos hablábamos en prisa, no estábamos ocupados, estábamos ahí ajetreados por el trabajo, y nuestra comunicación, lo han vivido, era rápida, era superficial, y sabes, sentíamos, vivíamos, sufríamos que muchas veces pasábamos ese tiempo sin procurar esa relación. Entonces lo que habíamos hecho, otra decisión que habíamos hecho era subir a nuestros hijos, enseñarles desde pequeño a subir a su cuarto a las 8. Ahora, cuando estaban pequeños era fácil o era más entendible porque se acostaban muy temprano, pero fueron creciendo, el más grande tiene 12 años y ahora el subir a su cuarto a las 8 no es porque va a dormirse, ¿no? Pero le hicimos entender a él o hemos platicado con nuestros hijos y para nosotros es tan importante nuestra relación, comunicarnos, platicar, orar, que para nosotros ha sido una rutina que se los confieso, ha sido bastante común. Es muy raro que se interrumpa por cuestiones, claro, de hospitalidad o lo que sea, se interrumpirían. Pero es una rutina que nosotros hacemos. A las 8 tenemos devocional, a las 8:30, 8:40 ya estamos orando, se están subiendo y ya saben.
Si ya tomaron agua, ok, bueno, lo que sea ya tienen que hacer, vale, allá arriba, pueden leer un rato, pero ahora es el tiempo de papá y mamá. Y son cosas tan triviales tal vez, ver una película, ver una serie, leer un libro, practicar, que te diría son cosas donde procuras tu matrimonio, donde procuras el pacto que has hecho con esta mujer, con este hombre, donde te diría hace menos probable que termines como el matrimonio de la verdulería. Sabes, es una decisión que hemos hecho de mantener este pacto, de darle prioridad. Y este pacto y esta relación es suprema absolutamente todo. Hay decisiones difíciles que se tendrán que hacer, soltero. Necesitas estar pensando en estas decisiones. Estás en noviazgo, estás conociendo a alguien, no has tenido hijos, estás planeando tener hijos. Necesitas tomar decisiones. Porque cuando está el gritadero, cuando están los pañales, es fácil sucumbir a la tiranía de la urgencia. Y empiezas a dar lugar a lo que no debería de haber. Empiezas a sacrificar lo que no debería de sacrificarse. Empiezan a olvidarse. Empiezan a alejarse. Empiezan a desconocerse. Empiezan a irritarse. Empiezan a trabajar más. Empiezan a conocer a otra persona. Son decisiones que se han hecho de darle prioridad a esa relación, a esa promesa. Porque ¿quién aborrecerá su propio cuerpo? Hay cuidado, hay confrontación. Si quieres tener una amistad profunda en tu matrimonio, ha de haber cuidado, o que lo ha de haber. Ha de haber confrontación. Fíjate, somos todo el mismo cuerpo, ¿sale? Como somos el cuerpo de Cristo y cuando pecamos, Cristo se duele y en su amor nos santifica. Cuando nuestro cuerpo se enferma, procuramos sanarlo. Déjame llevar esta analogía un poco más práctica. Cuando te ensucias, ¿qué es lo que haces? Obviamente te tienes que limpiar, ¿no es cierto? Cuando vas al baño, te bañas, te limpias, porque es tu cuerpo, ¿no es cierto? Sales y en el matrimonio entonces somos un cuerpo y estamos bajo un pacto y nuestra prioridad es entonces cuidarnos y mantenernos santos. Y si el matrimonio es la unión de esas dos personas pecadoras, ha de haber cosas que salen en el matrimonio. Ha de haber suciedad en el matrimonio. Ha de haber cosas que quisieras que no estuvieran en el matrimonio y salieron en un momento de estrés, en un momento de duda, en un momento de tentación. Y fíjate lo que dice Pablo en el versículo 25, maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Pon atención en esto para santificarla. Si es que hemos de amarnos en el matrimonio así, fíjate el propósito para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Date cuenta del propósito, del fin, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Si hemos de amar como Cristo ama a la iglesia, nuestro amor dentro del matrimonio tiene un propósito: presentarnos santos, santificarnos. Y esto es algo bastante esperado. Si te casas con un pecador, han de haber pecados que van a salir, que desconoces,
que desconoces de tu cónyuge. Y cuando salen, tienes que afrontarlos. Déjame leer otra cita que te había leído hace unas semanas. Cuando tus oídos de Paul Tripp, cuando tus oídos escuchan y tus ojos ven el pecado, la debilidad o el fracaso de tu esposo o esposa, nunca es un accidente, siempre es gracia. Dios ama a tu cónyuge y está comprometido a transformarlo por su gracia, y Él te ha elegido para ser un instrumento de cambio. Quiero que te des cuenta de esto. ¿Qué haces cuando ves pecado en tu cónyuge? Cuando tus oídos escuchan y tus ojos ven el pecado, la debilidad o el fracaso de tu esposo o de tu esposa, nunca es un accidente. Y si Dios lo utiliza para el bien de tu esposa, de tu esposo, Dios ama a tu cónyuge y está comprometido a transformarlo por su gracia, y si ha de haber transformación, y si eres tú el mismo cuerpo, Dios te ha de utilizar a ti. Él te ha elegido para ser un instrumento de cambio. Ahora quiero que veas conmigo de forma rápida cómo es que puede haber confrontación en el matrimonio, o cómo puede el matrimonio estar unido en este mismo objetivo de santificarse. Quiero que te des cuenta, Romanos 8:19 habla que los cristianos tienen el mismo objetivo, tienen el mismo anhelo. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Versículo 23, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Bueno, me estás hablando de la iglesia, de cristianos en la iglesia. Bueno, si es verdad entre cristianos en la iglesia, ¿cuánto más entre personas que han hecho un pacto, entre personas que están bajo el mismo pacto? Te diría que este anhelo de ver todas las cosas transformadas, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, este anhelo va a producir en un matrimonio, si es que es un matrimonio cristiano, ha de producir transparencia espiritual. ¿Qué es lo que quiero decir con transparencia espiritual? Ha de haber confesión. Santiago 5:15, por tanto, confiénsense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Si tienen el mismo anhelo de ser renovados, y si han de cuidar su matrimonio, han de procurar una relación más profunda, la mejor persona para escuchar tu confesión es tu cónyuge. Por tanto, confiénsense sus pecados unos a otros y oren unos a otros para que sean sanados. Me pregunto, ¿cuántos de ustedes le han confesado algo a su cónyuge? Porque, ¿sabes? Queremos una amistad profunda o una relación profunda con nuestro cónyuge, pero no estamos dispuestos a vivir con un mismo anhelo de ser renovados, con un anhelo profundo de aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Y Dios me regaló esta persona igual de imperfecta que yo para guardar juntamente con ella la renovación de todas las cosas. Y si ha de renovar mi corazón, ella ha de ser utilizada. Y si estoy en un contexto donde me sé pecador y la sé pecadora, puedo confesar mis pecados a ella. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos confesado? Ha de haber honestidad, hermanos. Aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ha de haber estimulación espiritual. Considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Hebreos 10, versículo 24, Hebreos 3, versículo 13. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Amen a sus esposas amen a sus esposos. Como Cristo amó a la iglesia para santificarla,
habiéndola purificado por el lavamiento de su palabra. Ves el instrumento, es su palabra, no son tus opiniones, no son tus preferencias, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria. Sabes, muchas veces en el matrimonio optamos por evitar conversaciones incómodas. Y en el matrimonio de pronto tenemos estos elefantes blancos, estos tabús, estas bombas dinamitadas que si sabemos que si nos acercamos a eso va a haber conflicto. Déjame sugerirte que eso no es un matrimonio cristiano. Déjame sugerirte que eso no es una relación profunda. Déjame sugerirte que te estás conformando con una superficialidad en tu matrimonio donde como no hay confrontación, no hay arrepentimiento, y como no hay arrepentimiento, no hay santidad. Me atrevería a decir, hermano, que esto es lo que hace al matrimonio verdaderamente cristiano. ¿Por qué tu matrimonio es cristiano? Porque te casaste en una iglesia cristiana. Eso no hace un matrimonio cristiano. ¿Por qué dices que tu matrimonio es cristiano? Porque cantaste himnos cristianos en tu boda. Eso no hace un matrimonio cristiano. ¿Por qué dices que tu matrimonio es cristiano? Porque tu compadre, el pastor de Naulinco, te casó. Eso no es un matrimonio cristiano. ¿Cómo es que vive un matrimonio cristiano? Con un propósito. Romanos 8, anhelando entonces la renovación de todas las cosas. Y como anhelo la renovación de todas las cosas, he de confesar, he de perdonar, he de ser honesto, he de estimular el corazón de mi esposa y ella ha de estimular mi corazón para amar más a Cristo. Eso es lo que hace un matrimonio cristiano. Si no ha habido confesión, confrontación, arrepentimiento, restauración, hermano, no estás en un matrimonio cristiano. Evitamos problemas. Y sabes, muchas veces nuestro matrimonio está lleno de bombas que a toda costa queremos evitar. No hemos firmado ningún papel, pero me pregunto qué tanto estás creciendo en tu matrimonio cristiano. Te voy a leer unas citas que te van a doler, ¿sale? A mí me dolieron. Pon atención. Timothy Keller dice: el compromiso como pareja supone dedicarse en cuerpo y alma a ayudar a nuestro cónyuge a alcanzar esta meta, santificación. Está hablando de ese contexto, de ese anhelo que tenemos como cristianos. Es por eso que yo como padre te diría, estoy orando, estoy anhelando, haré todo lo posible porque mis hijos puedan entender esto y puedan casarse con una persona que ama a Cristo. Porque estoy convencido que el matrimonio tiene un propósito. Y ese propósito al final de cuentas los ha de satisfacer más que cualquier otra cosa. Quiero que te des cuenta que estas citas que voy a leer presuponen la afección de estas personas hacia Cristo, la conversión de estas personas hacia Cristo. En otras palabras, que estas dos personas tengan el mismo objetivo de amar a Dios. Porque si no es así y solo tú tienes ese objetivo y la otra persona quiere ser viral en TikTok o lo que sea, hermano, va a ser un infierno. Pon atención en esto. El compromiso como pareja supone dedicarse en cuerpo y alma a ayudar a nuestro cónyuge a alcanzar esa meta. Una aspiración inferior, una meta menos ambiciosa significaría estar jugando a pasar el tiempo, a sobrellevar tu vida. ¿Para qué te casas? Hermano, créeme que una de las soledades más cruentas se pueden experimentar en el matrimonio. No te casas simplemente para apaciguar la soledad.
¿Con quién te casas? ¿Por qué te casas con esa persona? Hay pocas cosas, otra cita de Paul Tripp, esta también te va a doler. Hay pocas cosas más profundamente desalentadoras y personalmente dolorosas que un matrimonio distante, frío y conflictivo. Hay pocas cosas más tristes que las parejas que se conforman con sobrevivir, que escogen la mediocridad o están juntos, pero prácticamente ya no esperan nada el uno del otro. Pero sabes, hay esperanza. Con cuidado, con confrontación. Estoy convencido que ese es el campo y el contexto para experimentar una profunda amistad cristiana. Quiero que veas el tercer punto, el último. Cuando hay cuidado y hay confrontación, te diría que hay una verdadera amistad, no un amor superficial, no un amor donde evito problemas, no sé problemas, desconozco, si no veo, no siento. Hay un amor verdadero, no es un amor superficial. Hay un amor verdadero, no es un amor sin verdad o no es una verdad sin amor. Y quiero que te des cuenta de esto. La Biblia, ¿cómo entiende el matrimonio? Por ejemplo, Proverbios 2:17 describe a la mujer infiel. Y entonces fíjate cómo la describe. Olvidándose de su pacto con Dios, abandona al compañero de su juventud. Quiero que pongas atención en esta palabra compañero. Literalmente está describiendo a un mejor amigo. Literalmente significa el mejor de los amigos del mundo mundial. Está describiendo una relación de lo más profunda. Estoy seguro que tienes amigos en el trabajo, en la escuela, y por ahí que comparten algunas cosas, tal vez le van a la América o lloran cuando pierde el Cruz Azul, lo que sea, ¿sale? Y son cosas que te van uniendo, puedes platicar con ellos. Dentro de eso, pocos son los que considerarías muy buenos amigos, les tienes más confianza. Pero fíjate que la Biblia considera al esposo y a la esposa como los mejores de los amigos. Proverbios así lo entiende, olvidándose del pacto con su Dios, abandona a su mejor amigo. Fíjate cómo lo entiende Malaquías, capítulo 2, versículo 14, describiendo al hombre infiel. Ahora describe al hombre infiel y fíjate cómo dice, aquellos que abandonan a tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Te suena similar esa palabra? Compañera es la misma que aparece en Proverbios. ¿Qué significa compañera? La mejor amiga, la mejor de las amigas. Date cuenta que aquí te está describiendo al esposo y a la esposa como esa relación más profunda. En otras palabras, me atrevería a decir que un hombre y una mujer casada, su compromiso o su relación más profunda ha de ser su cónyuge. Me atrevería a decir que hay ahí un problema, hay algo ahí que corregir cuando no considero a mi cónyuge mi mejor amigo. Cuando puede ser que mi mejor amigo es uno de mis cuates. O es otra mujer que tal vez digo que no estoy atraído físicamente, pero híjole, es que platico con ella re bien. Date cuenta que el profeta, date cuenta que el proverbista están describiendo al esposo y a la esposa como los mejores de los amigos. Unidos por un pacto. Lo que habíamos visto en Génesis 2:23, ¿te acuerdas cuando Adán ve a su mujer, hueso de mis huesos y carne de mi carne? La está identificando como su propio cuerpo, una unión especial, más allá de cualquier amistad superficial. Ahora, en esto déjame ya ir terminando, pero déjame dar un consejo a los solteros. Solteros, si estás aquí. Si pudieras llegar a tu casa y pensar en cómo es que muchas veces, puede ser que tú eres uno de ellos, que ha pensado en esto del noviazgo un poco al revés.
que usualmente cuando vas, no sé, a un grupo de jóvenes, a una fiesta, si eres soltero vas, y entonces si eres soltero y te gustaría estar con alguien, entonces haces así como un scan rápido y a los más feos los eliminas rápido, ¡fum! ¿Cómo se dice? Funeados, no sé, pero sale, adiós, los bloqueas. Y entonces empiezas a ver ahí a los que no te dan tanto asco, o los que están ahí, los que están más guapos, los que están más guapas, ok, bien. Y entonces de ahí estás haciendo ahí tu filtro, y entonces empiezas ahí si eres hombre o si eres más atrevido, no sé, o más extrovertido, empiezas ahí a platicar con ellas, y tal vez la que no te bloquee, la que te siga hablando, bueno, ahí dices, es Dios, ¿no? Obrando. Y ahí estás, ahí vas. Tu proceso de filtrado es entonces, llegas y las personas que te atraen más físicamente, luego tal vez, las personas ahí que no están tan feas y que te dan esa oportunidad, ahí vas con ellas. ¿Sabes lo que estamos haciendo? Estamos buscando un romance con las esperanzas de que ese romance produzca, así por milagro de Dios, amistad. Y lo que hacemos muchas veces es eso. Llegamos a un grupo, tal vez nos gusta alguien, nos atrae y empezamos a platicar y ya muchas veces ahí ya nos clavamos o ya estamos clavadísimos. Y esperamos que en esa relación o en ese noviazgo o en esa intensidad emocional o física se produzca una amistad profunda, honesta. Que ahora incluso va a ser un poco más difícil porque ahora van a aparentar un montón de tiempo, que son los mejores, que sí leen su Biblia cuando la tenías desempolvada, pero bueno, ahora ya está, te pones la selfie orando o ayunando, lo que sea, quieres impresionar, la verdad. Pero entonces estás empezando con romance y estás ahí como que esperando milagro de Dios, pum, que surja una amistad cristiana. Y sabes lo que pasa muchas veces, y así muchos de ustedes se volvieron fans de Sin Bandera o de Paquita la del barrio, que estás ahí todo bien intenso, bien clavado, y a lo largo de ese romance que esperabas que produjera una amistad profunda, una honestidad, no se dio, porque te diste cuenta de ya cuando estabas bien clavado, ya cuando entregaste tu corazón, o ya cuando estás en Coppel con mensualidades sin intereses, no sé, y ahí te das cuenta, híjole, chin, sabes, como que no hay mucha amistad, como que esta amistad no me convence. Como que ya me di cuenta de cosas que no me gustarían. Quiero que te des cuenta que al pensar en noviazgo, déjame ofrecerte este consejo. Deberías de estar pensando en alguien con quien puedas tener el mismo objetivo. Y no es de viajar al mundo o de recorrer todo México. El objetivo, que está bien, si lo haces está bien. El objetivo del cristiano es entonces ser renovado, ser madurado, ser santificado. Eso es lo que te va a unir, lo que te va a anclar, lo que va a producir una verdadera amistad dentro del matrimonio. Eso más que gustos pasajeros o temporales, te confieso algo, mis gustos han cambiado tanto desde que conocí a mi esposa. Cuando yo la conocí no me gustaban las motos y no me gustaban cosas que ahorita estoy fascinado. Pero ¿sabes lo que me une a mi esposa? No es eso. Estoy descubriendo una nueva mujer en ella, cómo va madurando, cómo va cambiando, pero ¿sabes lo que nos mantiene unidos y nos mantiene atesorando ese pacto? Es la misión que hemos hecho, el anhelo que tenemos de ser transformados, de amarnos, de representar el pacto que tenemos. Esa honestidad, te diría, esa vulnerabilidad es lo que produce una verdadera amistad cristiana. Eso es lo que evitaría que termines como la pareja en la verdulería. Sabes, muchas veces lo que pasa es esto, ya estoy terminando. Muchas veces nuestra relación está tan anclada en cosas temporales o superficiales, y cuando se desvanecen esas cosas perdemos el sentido de nuestro matrimonio. ¿Sabes lo que me he dado cuenta muchas veces en consejería con los años? Las parejas que ya llevan más años empiezan a tener problemas, y no es que son problemas nuevos, son problemas pausados.
que tuvieron antes tal vez de tener hijos, antes de pagar mensualidades, pero todas estas urgencias de los hijos, de los pagos de la escuela, pausaron esos problemas. Después los hijos se van a la universidad. El estrés financiero se desaparece, ¿sale? Están ahí en la casa ellos solos dos. No se aguantan. No encuentran el propósito para seguir juntos. ¿Sabes por qué? Porque antes estaban unidos por los hijos ya no están. Estaban unidos por la escuela de los hijos, ya se pagó. Estaban unidos para viajar, ya no pueden viajar. Están ahí, ya a duras penas, si se hablan, si se aguantan. Si eres soltero, te diría, búscate una mujer, un hombre, que puedan a lo largo de su vida buscar este mismo anhelo, este propósito. Animarse, orar juntos, leer, exhortarse, que puedan llegar de viejos, contentos, orando, abrazándose, amándose, aun cuando ya no hay atracción sexual, aun cuando ya no pueden hacer cosas que antes los unían, que puedan ser anclados por algo más duradero que las cosas que muchas veces los distraen. Si estás casado, si no estás viviendo una amistad cristiana verdadera, debe de haber cuidado, debe de haber confrontación. Presupone, da por entendido, hermano, que el corazón de tu futuro esposo, de tu novio, ama a Cristo. Soltero, estás a tiempo, ora, pide consejo, no tomes decisiones apresuradas. El matrimonio es dificilísimo, hermano, con una persona que no ama a Cristo, te lo digo, es 100 veces más. Pide consejo, ora. Si no tienes amistad profunda en tu matrimonio, no es muy tarde. Cuídalo, límpialo, busca santidad y hermano, Dios es fiel, te aseguro que Dios va a profundizar esa relación.